Una tarde, mi abuela nos contó una historia que vivió muy de cerca. Ella siempre fue una mujer muy sociable, todo el pueblo de Aculco la conocía, pues desde antes trataba de convivir con todos. Al conocer a Catalina, todo el panorama cambió. Aquella mujer era nueva en el pueblo, y la abuela Jacinta, al ver que no conocía nada del lugar, le ofreció su amistad, sin saber las consecuencias que tendría. Muchas personas sabían que Catalina era una persona misteriosa que llegó sin un motivo concreto al pueblo. Era la típica mujer atractiva físicamente, pero también buena persona, pues siempre cargaba consigo frutas dulces o, incluso, hacía postres para regalar a los más pequeños. Catalina pudo comprar una casa a las afueras de Aculco, donde un gran árbol frondoso se encontraba al lado de su nuevo hogar. La abuela siempre mencionaba las peculiaridades de aquel pueblo. No obstante, siguió su amistad con aquella mujer tan misteriosa. Jacinta todo el tiempo la iba a visitar, hablaban horas y horas. Había algo muy extraño en ella, pues nunca hablaba de su familia, por lo que la abuela suponía que no tenía ninguna persona en quien confiar. Quizá era un poco de lástima. El rumor entre los niños se hizo muy grande, pues todos amaban ir a la casa de Catalina. Salían felices y con grandes cantidades de regalos, algo que a los padres no les hacía mucha gracia. Algunos aceptaban los regalos debido a la situación económica que les impedía comprarles algún obsequio a sus hijos. Una tarde, la casa de Catalina se volvió toda una fiesta, pues aquella mujer había mandado hacer una casa del árbol para todos los niños del pueblo. Fue entonces cuando los padres empezaron a confiar aún más, pues nadie se había preocupado tanto por el bienestar de sus hijos como aquella mujer. La abuela afirmaba que había sido una buena elección ser amiga de Catalina, quien en ese momento daba todo por aquellos que más lo necesitaban. Una tarde, mientras mi abuela estaba en la cocina preparando un paí para su amiga Catalina, algo extraño la invadió. Sintió una sensación incómoda, una especie de presentimiento que no lograba explicarse, como si algo fuera a salir mal. Sin embargo, decidió no darle importancia. Después de todo, ya había planeado su habitual encuentro con Catalina, como lo hacían todos los sábados, y no quería interrumpir su rutina por una simple sensación. Así que continuó con su tarea, horneando el paí y preparándose para ir a la casa de su amiga. Más tarde, cuando llegó a la casa de Catalina, se sorprendió al ver que nadie salió a recibirla. La puerta estaba cerrada, y el lugar parecía extrañamente silencioso. Tocó varias veces, esperando que su amiga apareciera, pero no hubo respuesta. Mi abuela, desconcertada y un poco decepcionada, esperó unos minutos más, pensando que quizás Catalina había salido o estaba ocupada. Sin embargo, al ver que no había señales de su amiga, decidió regresar a casa. De vuelta en su hogar, mi abuela no pudo evitar sentirse algo frustrada. Había dedicado tiempo a preparar el paí con la idea de compartirlo con Catalina y ahora, sin explicaciones, la cita había sido interrumpida. Sin saber qué más hacer, se sirvió una porción de aquel paí que había horneado, comiéndolo sola en su casa, sin poder sacarse de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. No obstante, aquella noche todo el pueblo entró en desesperación, pues los padres de dos niños, David y Carlos, estaban buscando el apoyo de todos para encontrarlos. Habían salido a jugar desde temprano y ya era hora de que regresaran. Era algo muy extraño, no tenía mucho sentido lo sucedido. Lo cierto es que los padres estaban desesperados. Mi abuela salió en búsqueda de los niños. Algo le decía que estaban con Catalina. Algo extraño había pasado, pues al regresar a la casa de su amiga, no había nada que pudiera comprobarlo, y por alguna razón, Catalina seguía sin regresar a su casa. Esa noche, nadie en el pueblo pudo conciliar el sueño debido a lo que estaba sucediendo. Era algo muy extraño. El pueblo era muy pequeño, todos se conocían, se protegían entre ellos, y era la primera vez que sucedía algo así.
Los niños seguían sin aparecer, y Catalina también, lo que automáticamente la ligaba con el extravío de David y Carlos. Mientras la abuela se encontraba en una negativa de que su amiga hiciera eso, los pobladores seguían buscando en todos los rincones posibles, pero era como si se los hubiera tragado la tierra. No había rastro de ellos, pero tampoco de Catalina. Así fue como los padres de aquellos niños fueron a preguntarle a la abuela si sabía algo de su amiga, a lo que ella, angustiada y apenada, dijo que no. Con el paso de los días, entre todos los habitantes decidieron abrir la casa de Catalina, pues sabían que podían encontrar alguna pista. Al entrar en la casa y ver con profundidad, todos se llevaron una gran sorpresa. Aquella mujer tenía un cuarto lleno de pociones, cartas, muñecos y diferentes cosas para hacer hechizos. En ese momento, no solo culparon a Catalina de secuestradora, sino también de bruja. Aquella situación parecía de terror. En el fondo, era algo claro, pues nadie conocía su pasado, y al mismo tiempo, parecía una mujer dudosa. La gente la apreciaba por lo que les daba a los niños, era algo así como un intercambio entre lo material y el cariño. Algunos decían que Catalina tenía el poder de leer las mentes y que podía manipular a los niños para que hicieran su voluntad. Otros aseguraban haberla visto recoger ingredientes oscuros en el bosque durante la medianoche, hablando palabras en una lengua olvidada. Lo más inquietante de todo era su apariencia, una mujer alta y delgada, con ojos que brillaban y una sonrisa peculiar. Su cabello negro caía sobre sus hombros, enredándose con ramas y hojas secas, como si la naturaleza estuviera enredada en ella. La tensión en el pueblo comenzó a crecer, ya no era lo mismo. Los niños dejaron de jugar y aquella ilusión se había perdido. Las cosas se habían complicado a tal punto que los padres no dejaban salir a sus hijos ni a la vuelta de la esquina. La abuela se encontraba en un estado de shock por lo sucedido. No podía creer que le había ofrecido su ayuda y brindado apoyo a una bruja, pero las cosas eran así. Una noche, en medio de la desesperación, la abuela regresó a la casa de Catalina con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Al llegar, observó la casa del árbol, de donde salió un olor fétido, como de algo echado a perder. Fue ahí cuando se dio cuenta de que era uno de los lugares que no habían revisado. Como pudo, subió al árbol y la imagen que encontró aquella noche quedó plasmada de por vida en su mente. Mi abuela relata con claridad cómo, al abrir aquella casa del árbol, encontró los cuerpos de ambos pequeños. Pero eso no es todo. Tenían marcada una sonrisa macabra en sus rostros y ya no tenían ojos. Lo más curioso de todo es que aquellos pobres niños tenían un orificio justo en su pecho izquierdo, como si les hubieran arrancado el corazón. Mi abuela no lo podía creer. Era algo espantoso. Rápidamente avisó al pueblo lo sucedido. Era un hecho que nadie podía creer, pero lamentablemente era real. Aquella bruja se había apoderado del alma de David y Carlos, quienes en vida habían sido unos niños felices y llenos de alegría dentro de sus familias. Al llegar a la casa del árbol, se dieron cuenta de lo que realmente había pasado. Había cientos de teorías y rumores sobre lo sucedido. La abuela cuenta la impotencia que sentía, porque, por más que trataba de encontrar alguna respuesta ante lo sucedido, no había ninguna señal al respecto. No se sabía nada de Catalina, ni algún antecedente familiar, ni siquiera su apellido. Incluso en ese momento ya hasta se dudaba de que realmente se llamara Catalina, como se hacía nombrar en el pueblo. Aquel día se les dio sepultura a los pequeños. Había muchas dudas acerca de la desaparición, pero principalmente de la muerte de los niños, pues había sido un acontecimiento traumatizante para todos quienes vieron sus rostros llenos de miedo. Aquella bruja nunca volvió a aparecer físicamente, pero todos sabían que su sombra prevalecía en el pueblo. A partir de lo sucedido, los padres cuidaban a sus hijos, no los dejaban saludar a desconocidos, y optaron por tener más cuidados con ellos. Esta leyenda sucedió cuando mi abuela era joven y, hasta hoy en día, recuerda al 100% lo sucedido.
Incluso afirma que aquella bruja a veces aparece en sus sueños, riendo y jugando con aquellos niños del pueblo. La abuela, con el rostro marcado por el dolor y el terror, contaba la historia con voz temblorosa. Mientras pasaban los días, comenzaron a circular rumores, pero el daño ya estaba hecho. La abuela siempre terminaba su historia con un susurro: ella todavía está aquí, en alguna parte. No podemos verla, pero su maldición sigue viva. Nunca olviden lo que pasó y nunca permitan que sus hijos vaguen solos en la oscuridad. Aquella historia sigue marcando a las nuevas generaciones. La cabaña de Catalina se alzaba en el borde del bosque. Desde el exterior, parecía una reliquia olvidada. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo, con tablas sueltas y ventanas rotas. La puerta ya estaba bastante vieja, las enredaderas habían tomado posesión del lugar, trepando por las paredes y envolviendo la estructura. El jardín estaba invadido por malas hierbas, con árboles torcidos y ramas muertas que proyectaban sombras. A pesar de su apariencia abandonada, se decía que el interior de la cabaña contaba una historia diferente. Los rumores en el pueblo hablaban de un lugar que permanecía misteriosamente intacto, como si Catalina nunca se hubiera caído. Aquellos pocos valientes que se habían aventurado a entrar hablaban de muebles en perfecto estado, de una chimenea con cenizas aún calientes y de velas que parecían haberse consumido recientemente. Las paredes estaban decoradas con tapices oscuros y extraños símbolos, y una sensación de miedo impregnaba el ambiente, como si alguien los estuviera observando desde lejos. El pueblo había intentado vender la cabaña en múltiples ocasiones. Los anuncios se publicaban y los interesados llegaban atraídos por el bajo precio y las promesas de una buena propiedad, pero ninguno duraba mucho. Siempre había algo que los hacía huir: lamentos infantiles, una sombra que se movía sin razón o la sensación helada de ser observado por alguien. Los relatos de los posibles compradores se volvían cada vez más aterradores, y la reputación de la cabaña como un lugar maldito aumentaba con el tiempo. La cabaña se convirtió en un punto de interés macabro. Los habitantes mantenían su distancia, y los padres contaban historias de la bruja a sus hijos para mantenerlos alejados del bosque. La cabaña de Catalina permanecía allí, intacta y en espera, una prisión de sombras y recuerdos atrapada en el tiempo y en el terror que había desatado. Nadie se atrevía a cruzar. La cabaña de la bruja seguía siendo un misterio, un lugar donde el tiempo se había detenido y donde el mal parecía respirar en cada esquina. A pesar de los años, su presencia seguía siendo misteriosa. Después de relatar la historia, la abuela se quedó en silencio. Esa noche, se acostó y cerró los ojos, pero el sueño no trajo descanso. Nos dijo que soñó que se encontraba de nuevo en el bosque, caminando hacia la cabaña. La noche era fría. Llegó a la cabaña y, con un temblor en las manos, empujó la puerta entreabierta. El interior estaba tal como lo recordaba, intacto, pero impregnado de una presencia maligna. De repente, una risa macabra se escuchó en la oscuridad. La abuela giró y allí estaba Catalina, de pie en medio de la habitación. Su figura alta y delgada era aún más siniestra bajo la luz tenue, y sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. Estaba rodeada por los niños del pueblo, sus rostros congelados en esas sonrisas macabras, sus ojos vacíos y fijos en la abuela. La bruja levantó una mano, señalando a la abuela, y su risa se escuchó nuevamente. La abuela intentó moverse, pero estaba paralizada, atrapada en el horror de la visión. Despertó de golpe, sudando y con el corazón latiendo rápido. El cuarto estaba oscuro y silencioso, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Aquella risa de Catalina seguía en su mente, y la visión de los niños la perseguiría por siempre. Desde ese día, la abuela dejó de mencionar la cabaña o a Catalina, como si intentara borrar todo rastro de esos eventos de su vida. Sin embargo, aunque no hablaba del tema, no pudo escapar de los recuerdos que la perseguían. Las noches se convirtieron en un tormento constante,
pues cada vez que se dormía, los sueños la arrastraban de nuevo a aquellos momentos. Catalina, la bruja, seguía presente en esos sueños, siempre con su misma expresión perturbadora, apareciendo una y otra vez. En esos sueños, la abuela revivía los momentos más oscuros de su relación con ella, sintiendo el mismo miedo y angustia que había experimentado en aquel entonces. A pesar de que Catalina ya no estaba físicamente en el pueblo, la abuela no podía liberarse de su influencia. Sabía que la bruja no volvería, que su desaparición había sido definitiva, pero el impacto que había dejado en su vida era profundo. Los detalles de lo sucedido seguían frescos en su mente y cada sueño la hacía revivir lo que había presenciado. Esta experiencia no solo afectaba su descanso, sino también su estado de ánimo. Con el tiempo, empezó a mostrarse más callada y reservada, como si quisiera evitar cualquier conversación que pudiera traer esos recuerdos a la superficie. La abuela comprendía que lo que vivió con Catalina había dejado una huella que nunca desaparecería. Aunque trataba de seguir adelante, el trauma de haber sido tan cercana a una persona que resultó ser una amenaza la acompañaba, haciendo que los recuerdos dolorosos persistieran, incluso cuando intentaba dejarlos atrás. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.